El momento cero de Track Race me acuerdo perfectamente que fue un día que dijimos, bueno, estaría bien ver por dónde vamos, cuándo vamos a entrenar. Y nada, en una mañana implementamos algo súper arcaico que desde utilizando un móvil, ¿no?, que estuviese cogiendo la posición y la enviase y solamente pues ver en cada momento en dónde estábamos, ¿no? Track Race es una plataforma de gestión integral de eventos deportivos, ¿no?, donde cubrimos distintas de las necesidades que un organizador de un evento deportivo puede tener, ¿no?, desde la gestión de inscripciones hasta una plataforma de seguimiento GPS que permite tener a todos los participantes de la prueba pues, geolocalizados en tiempo real, ¿no?, pudiendo ver en un navegador web, en una vista de mapa, en donde se encuentra cada uno de los participantes, ¿no? Con las plataformas tradicionales de cronometraje solamente podías tener una referencia temporal de la salida, de algún paso intermedio y del tiempo en meta, ¿no? Pero en Track Race tú puedes saber en cada segundo incluso, ¿no?, por dónde está transcurriendo cada participante, de forma que puedes tener una clasificación en tiempo real, ¿no? Una carrera puede estar evolucionando de distintas formas. En un momento una persona está de líder, pero después otra le adelanta, después paran en un avituallamiento juntos, después otro arranca. Todo eso se puede conocer con Track Race, ¿no? Track Race se adapta bastante bien a casi cualquier modalidad deportiva donde haya que seguir un recorrido, ¿no? Donde más beneficios aporta es en deportes de larga distancia, ¿no?, donde puede haber cierta incertidumbre en cuanto a la seguridad o en cuanto a la ubicación de los participantes. En el momento en que sales al monte, a alta montaña, ¿no?, pues es muy importante saber en dónde está cada persona, por si hay que ir a rescatar a alguien, por si alguien se desorienta. Hablando de cómo es un evento tipo Track Race, cómo funciona la plataforma para llegar a estar en cualquier tipo de evento, ¿no?, pues hay una labor comercial previa donde se cierra un acuerdo de implantación para unas fechas determinadas, ¿no?, y empezamos a hacer esa labor de formación del organizador para que se familiarice con todos los beneficios que va a poder tener usando Track Race, ¿no?, la plataforma. Y preparamos los dispositivos que se van a utilizar el día de la carrera, ¿no? Tenemos dispositivos de seguimiento GPS que enviamos por mensajería al organizador, ¿no? Y lo único que hay que hacer con esos dispositivos es repartirlo entre los distintos participantes. Cada uno tiene un código asignado que se asigna a uno de los dorsales, ¿no? Y después todo el resto de configuración de la plataforma y de interacción con la misma es a través de un entorno web, ¿no?, donde ya se han cargado previamente los participantes con las categorías, las vistas de carrera, los mapas, se pueden superponer distintas capas en los mapas, ¿no?, y todo eso se hace de forma remota, ¿no? Y después lo único que tiene que hacer el participante es encender el dispositivo, pulsar un botón de encendido y todo funciona automáticamente, ¿no? Y esos dispositivos lo que hacen es captar por señal GPS la ubicación y enviarlo por redes de telefonía a los servidores de Track Race, en donde se realizan todos los cálculos de la plataforma para calcular las clasificaciones en tiempo real, alertas si alguien está fuera del recorrido, etc. Y están a disposición de lo que decida el organizador. El organizador a lo mejor quiere una vista privada solo para él por temas de seguridad, pero donde más provecho se le saca a Track Race es haciendo esa vista pública, ¿no? Lo que realmente nos gusta en Track Race es que los organizadores saquen el mayor partido de la plataforma, ¿no? Y tenemos casos donde ha complementado muy bien al equipo de seguridad de la carrera, ¿no?, facilitando que si alguien se ha perdido, pues que se vaya a rescatar. E incluso alguna competición que había intentado ser saboteada, ¿no?, que alguien había sacado el marcaje de la carrera, pues la organización se pudo dar cuenta gracias a Track Race porque veía que en la cabeza de carrera no solamente una persona se desviaba del track que estaba prefijado, ¿no?, sino que veías que los 2, 3 primeros, 4 primeros se estaban desviando y dicen ahí pasa algo tal, y les enviar rápido a un equipo a ese punto
y enterarse de eso, de que habían eliminado el marcaje, ¿no? Desde el momento en que un organizador lo implanta en una edición, pasa a ser un cliente fidelizado y todos los años vuelve a contar con nuestros servicios, ¿no? Porque se da cuenta de todos los beneficios que aporta en cuanto a seguridad y en cuanto a difusión, ¿no? Y aparte que también te permite a los patrocinadores que hay en tu evento, ¿no? Pues darles ese canal de visibilidad para que no solamente sea un canal físico donde ver la imagen de tus patrocinios, sino también en todo internet, ¿no? Track Race é unha plataforma estupenda, tanto para facer as inscripcións, o seguimento de corredores, bueno, é genial, cada equipo leva o seu GPS, podes seguir en tempo real, e saber concretamente que baliza explicou un equipo, que ruta fixo en comparación co outro. Unha das particularidades que ten tamén é no propio GPS ten un botón de auxilio, un botón de SOS, que en caso de algún problema, e o técnico Track Race que temos o seguimento da plataforma, pois xa daría aviso aos compañeros da organización para acudilo, non? Os mesmos mapas que levan os corredores son os mesmos mapas que están subidos na plataforma, entón exactamente o mesmo que ven os corredores podelo ver o público, ahora por o tema do Covid pois non pode haber público, pero como se houvese, porque en tempo real poden ver perfectamente como se estiveran aquí, incluso mellor. Levamos con eles moitos anos e cada vez xa eran moi bons e cada vez está mellorando moito máis a plataforma. Bueno, a verdade é telos aquí é unha ventaxe. Los planes de futuro que tenemos para Track Race, ¿no? Es seguir consiguiendo eventos donde realizar la implantación, ¿no? Y lo que estamos empezando es a desarrollar un modelo de partnership para que otros colaboradores puedan montar su negocio alrededor de Track Race, ¿no? Pues adquiriendo dispositivos y siendo autónomos en la gestión, ¿no? Y que Track Race sea un software as a service, ¿no? Una plataforma software que cualquiera de estos partners pueda cerrar acuerdos en cualquier parte del mundo para conseguir de esta forma un impacto más global en todo el mundo, ¿no? Consiguiendo llegar a eventos en cualquier latitud.